Hola, espero que te encuentres bien. Te doy la bienvenida al curso de estática y el tema que veremos hoy es momento par. Así que, comencemos. El ejercicio que voy a resolver en este video es el 3.72 del libro Mecánica Vectorial para Ingenieros Estática del autor Bill Ann Johnson. Y el ejercicio nos dice lo siguiente. Un par M con magnitud de 18 Newton por metro se aplica sobre el mango de un desarmador para apretar un tornillo en el bloque de madera mostrado. Determine las magnitudes de las dos fuerzas horizontales mínimas que son equivalentes al par M. Si se sabe que se aplican, en el inciso A nos pide que calculemos esa fuerza en las esquinas A y D, el inciso B en las esquinas B y C, y en el inciso C en cualquier parte del bloque de madera. Entonces, teniendo en cuenta esto, hay que analizar algo muy importante que nos da el problema desde el inicio, que nos dice que son un momento par equivalentes, es decir, que las fuerzas que tienen que ser aplicadas en los dos puntos tienen que ser iguales. Por lo tanto, necesitamos saber qué fuerza voy a aplicar, por decir algo, en el punto A, y que esa fuerza va a ser la misma que voy a aplicar en el punto B para que el desarmador o la tabla en este caso gire. Teniendo en cuenta esto, vemos qué datos nos están dando en el diagrama que aquí nos proporcionan. Nos están dando las distancias del punto A al punto D y así sucesivamente, ¿no? Del punto A al punto D nos dicen que son 140 milímetros más 110. Eso nada más nos está ayudando a ubicar dónde está nuestro desarmador. No nos va a afectar tanto. Después vamos a ver que nos están dando las distancias del punto A a B, que no nos dan ningún otro tipo más que 240 milímetros. Y nos dan la distancia de punto D a C, que son 320 milímetros. Pero nos falta calcular, y que es lo que lo vamos a necesitar para poder realizar los cálculos correspondientes, del punto B al punto C. Vamos a analizar la figura. Aquí nos lo están dando como si lo estuviéramos viendo en tres dimensiones, pero pues nos están diciendo que las fuerzas mínimas en la componente horizontal, entonces lo podemos visualizar como desde arriba y tendríamos la figura que acaba de aparecer, donde nos están diciendo que el momento par es igual a 18 Newton por metro. Aquí está nuestro desarmador donde nosotros estamos apretando la tabla y nuestros puntos de referencia. Entonces, bajo todo lo anterior, podemos determinar lo siguiente. Voy a calcular la fuerza que se necesita ejercer en los puntos A y D para producir ese momento par. Teniendo en cuenta que la distancia del punto A al punto D es igual a 240 milímetros, voy a analizar de dónde o cómo es que tenemos que aplicar las fuerzas para que pueda girar nuestro desarmador o la tabla o lo que queramos mover en este caso. Si te fijas, el momento, como recordarás, quiere decir que tú quieres producir un giro por medio de una fuerza que vas a aplicar con respecto a una distancia al punto de rotación. En ese sentido, ¿qué va a pasar? Si yo aplico aquí una fuerza en la flechita que estoy señalando, voy a producir un giro en sentido de las manecillas del reloj. Pero yo necesito, para que sea un momento par, necesito una segunda fuerza, que en este caso va a ser aplicada en el punto A. Teniendo en cuenta esto, ¿yo qué tengo que hacer en el punto A? No lo puedo empujar o no puedo aplicar la fuerza en el mismo sentido que el D. ¿Por qué? Porque si no, en automático no se movería. La fuerza D viene aquí y la fuerza A viene en sentido contrario a las manecillas del reloj. Por lo tanto, no produciría un giro. Por eso tenemos que jalar o aplicar la fuerza de manera contraria a nuestra primer fuerza D, como se muestra en la flechita. Entonces aquí sí se produce un giro. D va girando en el sentido de las manecillas del reloj y A, como lo estás aplicando hacia afuera, también se va a producir un giro hacia las manecillas del reloj. Aquí también nos estaban dando un punto clave. En el diagrama nos estaban dando hacia dónde estaba girando nuestro desarmador, así que eso es también para que te puedas guiar. Nosotros sabemos que la distancia del punto A al punto D es de 240 milímetros, pero
nuestro momento par nos lo están dando en newton por metro, por lo tanto tenemos que aplicar una pequeña conversión para transformar de milímetros a metros, recordando que nuestro factor de conversión va a ser que un metro es igual a 1000 milímetros. Teniendo en cuenta esto, voy a decir que la distancia del punto A a D va a ser igual a 240 milímetros por 1 entre 1000 milímetros. Al hacer la operación correspondiente tendría como resultado 0.24 metros. Ya con esto ya tenemos la distancia que voy a tener del punto A al punto D. Y ya podemos aplicar la definición de momento par, donde nos dice que la distancia que hay entre las dos fuerzas tiene que ser perpendicular a dichas fuerzas. Al tener en cuenta eso, recordando que el momento par se define como la fuerza por la distancia, tendríamos lo siguiente. Momento par de el punto A a D va a ser igual a la fuerza por la distancia. Yo ya sé que mi momento, que es el dato que me están dando en el problema, vale 18 newton metro. Yo ya sé cuánto es la distancia que tengo del punto A al punto D. Teniendo en cuenta esto, ¿qué va a pasar? Lo único que voy a hacer es sustituir. Donde yo tendría 18 newton metro va a ser igual a la fuerza que no conozco, que es lo que me piden, por 0.24 metros. Por lo tanto, despejo la fuerza y tendría que la fuerza va a ser igual a 18 newton metro entre 0.24 metros. Aquí por análisis dimensional tenemos metros multiplicando y metros dividiendo, se hace la unidad. Por lo tanto, nuestra fuerza se va a medir en newtons y tendríamos que nuestra fuerza va a ser igual a 75 newtons, tanto en el punto A como en el punto D. ¿Por qué? Se trata de que son fuerzas, un momento par equivalente. Por lo tanto, la misma fuerza que apliques en A tiene que ser la misma que vas a aplicar en B. Por lo tanto, ya tenemos el primer inciso de nuestro ejercicio. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la fuerza necesaria para producir el momento par en los puntos B y C. Pero si te fijas, no nos están dando la distancia de B y C. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la trigonometría y vamos a recordar lo siguiente. Yo aquí ya tracé la línea que es paralela a la distancia del punto A al punto D y le puse como referencia otro punto que lo designé con la letra E. Porque si te fijas, esta distancia y esta distancia va a ser exactamente la misma y las demás distancias ya me las están dando. Ahora, yo necesito saber cuál va a ser la distancia del punto E al punto C. Yo ya sé que vale 80 milímetros. Pero ¿cómo saqué eso? Muy fácil, lo único que hice fue restar la distancia que tengo del punto D al punto C menos la distancia que tengo del punto A al punto B. La diferencia de esas dos me va a dar lo que yo tengo adicional del punto E al punto C. Al tener esto voy a sustituir los datos, teniendo que la distancia del punto E a C va a ser igual de 320 milímetros menos 240 milímetros. Hago la resta y me quedaría que la distancia va a ser igual a 80 milímetros. Ahora, yo ya tengo esta parte, ya tengo la distancia del punto B a E. Y ahora me falta calcular esta parte, la hipotenusa del triángulo rectángulo que se está viendo con los puntos E, C y B. ¿Cómo vamos a calcular esa distancia? Mediante el teorema de Pitágoras, porque estamos hablando de un triángulo rectángulo. En esos términos, yo ya sé que la distancia que tengo de E a C es igual a 80 milímetros, la distancia que tengo de B a E es igual a 240 milímetros. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es sustituir en mi teorema de Pitágoras, donde, como sabemos, se trata de que el cuadrado de la hipotenusa va a ser igual a la suma del cuadrado de los catetos. Al tener esto, yo despejo mi distancia y voy a tener que la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos va a ser igual a mi distancia. Por lo tanto, sustituyo los datos y tendría que la distancia de B a C va a ser igual a raíz cuadrada de 80 al cuadrado más 240 al cuadrado. Al tener esto,
yo hago la operación correspondiente y me da como resultado que la distancia del punto B al punto C va a ser igual a 252.9822 milímetros. Yo aquí obvié las unidades, pero si quieres ponerle las unidades, elevarlas al cuadrado y sacarle la raíz, pues te tiene que dar el mismo resultado y el análisis dimensional estará correcto. De igual modo, ya tenemos lo necesario para poder calcular nuestra fuerza. Yo ya sé que la distancia de B a C es igual a 252.9822 milímetros. Ahora los multiplico por mi factor de conversión de milímetros a metros y tendría que 0.252 metros va a ser igual a mi distancia ya expresada en metros en un sistema correspondiente para poder hacer mi análisis dimensional y que todas las unidades tengan lógica. Al tener en cuenta esto, voy a aplicar lo mismo que lo anterior. Bueno, y al hacer la división de 18 Nm entre 0.252 metros, metro con metro se cancelan y yo tendría que mi fuerza que voy a aplicar ya sea en el punto B o en el punto C va a ser igual a 71.42 newtons. Teniendo en cuenta esto, vamos a calcular el último inciso, el inciso C, que nos pide que calculemos la fuerza necesaria para producir el momento par en cualquiera de los dos puntos que tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Lo único que vamos a hacer va a ser jugar un poco con trigonometría con el fin de poder determinar la fuerza necesaria con los puntos D y B y los puntos A y C. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si yo quiero aplicar un movimiento en mi punto D y mi punto B, voy a necesitar esta distancia que estoy marcando con la línea apuntada de color naranja. Al tener en cuenta esto, ¿qué va a pasar? Yo aquí tengo un triángulo rectángulo donde yo ya conozco los dos catetos, o la base y la altura, como lo quieran ver. Ahora, lo que voy a hacer es calcular por medio del teorema de Pitágoras la distancia que tengo en mi hipotenusa. Otra cosa, la fuerza que yo voy a aplicar en B va a ser hacia afuera para poder producir el momento en sentido de las manecillas del reloj. Al igual que en el punto D, yo lo voy a aplicar hacia las manecillas del reloj, es decir, hacia arriba, como se muestra en la flecha, para poder producir ese momento. Ahora, al aplicar el teorema de Pitágoras, tendríamos que la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos va a ser igual a esa distancia. Por lo tanto, si yo hago las operaciones, tendría que mi distancia de punto B a D va a ser igual a 339.411 milímetros. Al tener en cuenta esto, lo único que voy a hacer es lo siguiente: aplicar las mismas fórmulas que hemos aplicado. La distancia de D a B va a ser igual a la conversión correspondiente, que me quedaría de 0.339411 metros. Y ahora lo único que hay que hacer es aplicar la fórmula que hemos aplicado durante todos los incisos. Y como resultado me quedaría que mi fuerza va a ser igual a 18 Nm entre 0.339411 metros. Y la fuerza sería igual a 53.033 newtons. Ya tenemos todo lo necesario. Ahora, nos falta la fuerza que va a ser necesaria para aplicar un movimiento, para poder producir ese momento con nuestros puntos A y C. Entonces, de manera directa, si ya entendiste qué es lo que estamos haciendo, puedes aplicar lo que acabo de aparecer en tu pantalla, donde sabemos que mi momento par es lo que ya me están dando de problema, que son 18 Nm, entre la distancia que voy a tener del punto A al punto C, y eso lo voy a multiplicar por el factor de conversión de milímetros a metros. Pero tú me vas a decir: oye, pero no tengo un triángulo rectángulo. Sí lo tienes de este lado. El triángulo se forma con los puntos A, B, C. Entonces, A, D y C. Entonces, lo único que hay que hacer es elevar al cuadrado nuestros dos catetos, sumarlos, sacarle raíz
y lo que te dé lo multiplicas por este factor de conversión y ya te daría el resultado de la distancia en metros. Y lo único que hay que hacer es dividir nuestro momento entre esa distancia y ya tendrías el último inciso. Que mismo inciso te quedaría de la siguiente manera. La fuerza va a ser igual a 18 Nm entre 400 milímetros. Y esto lo voy a multiplicar por mi factor de conversión. Y al hacer las operaciones me quedaría que mi fuerza que voy a aplicar ya sea en el punto A o en el punto C va a ser igual a 45 newtons. Espero haberte ayudado con tu estudio del día de hoy. Recuerda, estás en el curso de estática y el tema que vimos hoy es momento par. Y recuerda, todo lo difícil se vuelve fácil cuando lo dedicas tiempo y esfuerzo. Un saludo y mucho éxito.